Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos ven a través de este canal Goel Televisión. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Una Sola Carne. En este día nos acompaña mi esposo Orlando Castro y su servidora María de Castro. Vamos a estar siguiendo en este día con estos maravillosos temas y compartir para los matrimonios. También les invito a todos los que nos están viendo que cualquier duda, pregunta o petición la pueden hacer llegar a nosotros a través del chat, pueden escribirnos, y también a través de Facebook, estamos transmitiendo en vivo. En este día vamos a estar comenzando con una pequeña oración para que nos acompañe a través de su hogar, a través de donde usted nos está viendo. Señor y Dios que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Dios, en este día, porque tú eres maravilloso, Señor. Te pedimos, Dios, que seas tú guiando, Señor, este compartir, mi Rey, que tú te glorifiques de una manera especial, que tú toques, Señor, a cada esposo, a cada esposa, Dios mío, en este día, que restaures los hogares, Señor, que te lleves los pleitos, las peleas, las contiendas, que seas tú a través de esta palabra, Dios mío, Padre Santo, formando, Señor, a cada hogar, Señor, que de pronto, Dios, no recibieron una formación, o Señor, quizás están pasando por momentos, Señor, difíciles, Dios, que esta palabra pueda llegar a sus corazones, tú puedas restaurar y transformar, Dios. En el nombre de Jesucristo colocamos nuestra vida delante de ti, colocamos este programa delante de ti, Señor, y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. En este día, amados hermanos y amigos, vamos a estar hablando un tema, el cual lo llamamos ¿cómo lograr una buena relación de pareja? Pero para hablar de este tema, primero vamos a tocar 4 principios. Está el principio del lente, el principio del espejo, el principio del dolor y el principio del martillo. Amén. 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 Sí, le damos la más cordial bienvenida a todos los televidentes en esta mañana, como mi esposa lo anunciaba. El propósito de estos programas es poder llegar hacia los hogares, ¿verdad? Porque si hay alguien que está interesado es para que las familias permanezcan, es el Señor, porque la Biblia dice que cuando Jesucristo lo invitaron a una boda, ¿verdad? Nos muestra Juan capítulo 2, ¿verdad? Amén. Dice que Jesucristo fue a esa boda y allí dice la Biblia que faltó el vino. Y la Biblia dice que Jesucristo proveyó esa necesidad. Y de que Jesucristo haya aceptado esa invitación, eso nos muestra lo interesado que está Jesucristo en los matrimonios. Amén. Amén. Y que así como Jesucristo estuvo en esa boda y suplió la necesidad que había ahí, así Dios quiere estar en los hogares que están viviendo conflictos, que están viviendo, que tienen necesidad. Pero obviamente para que Cristo habite en un lugar, amor, eso es inminente, sacar el pecado. Amén. El propósito con estos programas, mis amados hermanos y televidentes, es que Dios pueda habitar en medio de los hogares, porque si Cristo habita, entonces las familias podrán comprenderse. Entonces, como lo decía mi esposa, es un tema bastante importante, ¿verdad? ¿Cómo lograr una buena relación de pareja? O sea, porque vemos muchos mecanismos, ¿verdad?, que utilizan el mundo secular para sostener, para que la relación sea duradera, para que no se divorcien. Y la gente busca distintos mecanismos para poder suplir ese flagelo, ¿verdad?, que estamos viendo que los hogares hoy en día hay un análisis que hicieron que el 51% de las parejas que se casan se divorcian, y eso es algo bien lamentable, y como lo hemos dicho, es algo que recurre normalmente en el mundo. Eso es normal, ¿verdad?, porque la gente está de pronto alejada de Dios, pero vemos cómo ese flagelo nos está afectando dentro de la iglesia, porque el enemigo primero ha destruido el mundo y ahora luego ha venido con ímpetu sobre la iglesia
para destruir los matrimonios cristianos. Amén. Así es. Entonces, por eso es el propósito, ¿verdad? Dar esto para lograr esa buena relación de pareja, existen unos principios y es lo que queremos hablar en esta mañana acerca de esos principios, como mi esposa lo anunció, ¿verdad? El principio del ente, el principio del espejo, del dolor y del martillo. Amén. Son unas figuras ilustrativas que se han utilizado así. Entonces, en esta mañana, lo que queremos es que usted que está casado, usted que está en este momento, de pronto que todavía no se ha casado, está soltero, es bien importante que usted, ¿verdad?, que la persona conozca con claridad estos temas, para que cuando llegue la bendición de casarse, la persona pueda estar totalmente ya percibida de esto. Entonces, quisiéramos comenzar hablando, ¿amén?, con el principio del ente, amén. Amén. Entonces, este principio del ente lo hallamos en Romanos capítulo 12, versículo 3. Y este principio del ente primero nos habla de que quienes somos es lo que va a determinar cómo nosotros miramos a los demás. O sea, quienes somos es lo que va a determinar cómo nosotros miramos a los demás. Y para ello yo quisiera estar mirando la cita de Romanos capítulo 3, porque aquí en este principio del ente nos habla de que a veces el hombre o la mujer quiere tener un alto concepto de sí mismo por encima del otro. Y lo peligroso que hay aquí es que cuando yo tengo un más alto concepto de sí mismo, entonces yo miro por debajo, amor, a los demás. Así Entonces, es. vamos a estar leyendo Romanos capítulo 12, versículo 3. Amén. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Entonces, nos estamos dando cuenta que el ente es un elemento, amén, que se utiliza para mirar de lejos lo que no podemos ver con claridad y también para mirar de cerca lo que no podemos ver con claridad. Pero este principio del ente está hablando que tenemos que mirar en este principio, como lo dice aquí el apóstol Pablo, digo pues por la gracia que me es dada, que cada cual entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí del que se debe tener, que no se tenga más alto concepto de sí del que se debe tener. Amén. El apóstol Pablo, esto aquí lo está diciendo primero, si usted analiza Romanos capítulo 11, ¿verdad? Que los gentiles se creían más que los gentiles romanos, griegos, que se habían convertido al judaísmo, se creían porque eran cristianos y porque los judíos no habían aceptado a Cristo y habían perdido las promesas. Entonces ellos tenían un más alto concepto de los judíos, y por eso Pablo en Romanos 11:25, que va tratando el tema, él va a decir que no sea arrogante, que no sea arrogante en cuanto a nosotros mismos, sabiendo que nosotros venimos, que los judíos son la rama y nosotros estamos injertados. Amén. Amén. Entonces, aunque el texto y el apóstol Pablo está hablando de ese alto concepto espiritual, que ese más alto concepto que tenían los gentiles contra los judíos, o sea, acá lo estamos aplicando de pronto a las parejas, ¿verdad? Que a veces en lo secular, quien gana más dinero, entonces tiene más alto concepto de su pareja. Entonces, porque la pareja gana un sueldo más alto que el mío, entonces ella es la que quiere gobernar en el hogar, porque ella, el ganar más dinero la hace tener un alto concepto sobre mí, o viceversa. Por eso es que el principio del ente trata de que quienes somos
quiénes somos es lo que va a determinar cómo nosotros miramos a los demás. Amén. Por eso Pablo aquí dice que no tengamos un concepto más alto, o sea, un mejor, o sea, que nosotros nos veamos mejor que el otro. Amén. Amén. Entonces, podemos verlo, llevándolo al matrimonio, a las parejas, que estos casos se están viendo en muchas parejas cristianas, no solamente en parejas mundanas, inconversas, que de pronto el machismo, ¿verdad?, de que yo mando en la casa, tú tienes que hacer lo que yo diga, o también para la mujer de pronto salirse de esta sujeción, de que porque el esposo es el que trabaja, ella tiene que hacer todo y se tiene que sujetar. Entonces la mujer se revela también y entonces quiere ser mejor que el hombre, quiere sobrepasarlo. Amén. Y es cuando entonces comienza de pronto, el estudio no está mal, pero a veces toman eso para estudiar, para de pronto sobresalir, para Amén. entonces obtener un mejor trabajo, un mejor sueldo, ganar mejor que él, de pronto aportar más a la casa y de pronto decirle, tú a mí no me puedes decir nada porque yo doy más que tú. Amén. Amén. Tú a mí no me puedes exigir nada porque yo aquí pago esto, pago lo otro y yo gano más que tú, o yo tengo esta profesión, y así pasa Amén. Así pasa en la vida matrimonial cristiana, que podemos ver a muchos hermanos y hermanas, ¿verdad?, que tienen sus esposos, sus esposas, que de pronto están ejerciendo un ministerio, de pronto están ejerciendo un cargo en la iglesia, de pronto tienen una vida espiritual ferviente, ¿verdad? Amén. De pronto tienen una entrega total en el servicio del Señor, y entonces a causa de esto miran a sus esposos y a sus esposas por encima, miran Amén. a sus esposas y a sus esposos como menos que ellos, como si ellos no fueran nadie, como yo soy la ministra, yo soy la evangelista, yo soy la maestra, yo soy la pastora, ¿verdad? Y muchos de estos casos se está viendo aún también en las iglesias, entre pastores, ¿verdad?, donde se supone que los pastores son la pareja, ¿verdad? Y de pronto a veces se ve el llamado más aún entre alguno de los dos, de pronto más el llamado en el hombre o más el llamado en la mujer, pero no por eso quiere decir de que si yo de pronto tengo más ese llamado y ese fervor de pastorear, ¿verdad?, de entender, de aconsejar a las ovejas, eso no quiere decir de que yo voy a pisotear a mi esposa, voy a pisotear a mi esposo, porque ellos no de pronto tienen ese fervor. Amén. O ese llamado que el Señor me ha dado, pero sí, yo soy pastora y mi esposo, él es mi esposo, pues él me tiene que acompañar en el ministerio. Yo tengo que verlo a él como un apoyo, tengo que verlo a él como esa ayuda espiritual. Amén. Que yo necesito. Entonces no podemos ver, ¿verdad?, a los demás por encima, como si nosotros fuésemos mejor, porque somos más grandes en el Señor. Amén. Y Amén. el problema del más alto concepto es que cuando la persona de pronto ya se siente mejor, entonces por ahí es por donde el enemigo comienza a trabajar la mente. Y verdad, en el mundo secular le dice, mira, pero si tu clienta o la secretaria es mejor que tu esposa. Amén. Ella es una mujer ama de casa, ella no es profesional. Entonces por ahí el enemigo en el evangelio, de pronto el enemigo comienza de pronto también a meter, ¿no?, que ella no es educada y que de pronto ella no tiene el ministerio igual que tú, y así el enemigo comienza a trabajar. Entonces el problema, el apóstol Pablo aquí, contrario al alto concepto, mire lo que va a decir, dice, digo pues por la gracia que me ha sido dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que se debe tener, y contrario a ello dice, sino que se piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo primero que hay que analizar ahí, mis amados hermanos, es mirar lo que Dios nos ha dado a nosotros, la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno. Eso es algo que nos dio Dios. Primero, eso no es de uno. Amén. Uno tiene que reconocer que uno no es nada. Amén. Porque el que tiene más alto concepto aquí, que se vaya bajando de esa nube, porque nada, por muy espiritual que usted
de pronto quiera creerse, amén, porque lo que sucedía ayer es que algunos se crean más espirituales que otros. Entonces, lo que primero que tenemos que reconocer aquí es que todo lo que tenemos nos da Dios. Dios lo da. Amén. Amén. Y si Dios nos los dio, no es de nosotros. Nosotros no somos nada. Amén. Amén, Entonces, así es. contrario al más alto concepto, Pablo dice que la persona piense de sí con cordura. La palabra cordura en el griego es sofrón. Y sofrón nos está hablando de una persona que es modesta, que es prudente, que es refrenado, disciplinado. Es sinónimo de uno de los requisitos que Pablo le va a decir a Timoteo para los diáconos, como es prudente. Es sinónimo, sofrón es sinónimo de esa palabra. Amén. De alguien que está aplomado, de alguien que está que la persona está en un juicio, en un sano juicio. Amén. Entonces, Pablo está llamando o le hace un llamado a la persona a que piense de sí con cordura. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros pensamos con cordura, entonces es un buen principio, porque eso es un fruto del Espíritu. Usted sabe que de pronto la cordura va ligada a los frutos, a la paciencia, porque de pronto es un término griego, ¿verdad? Y usted sabe que los griegos apuntaban con estos términos como más a la filosofía, amén, a la tolerancia, a la cuestión, pero nosotros sabemos que estos términos son más profundos y van buscando los frutos del Espíritu, que va a llamar el apóstol Pablo, como la paciencia, como el amor, ¿verdad? Porque quien ama no ve al otro por encima, no ve al otro, o sea, quien ama no ve al otro como inferior a él, amén. Porque uno de los principios es que dice la ley es que amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, amén. Entonces, este término sofrón, aunque está hablando de moderado, prudente, refrenado, disciplinado, entonces está hablando de ese fruto. Y es lo mismo que va a decir el apóstol Pedro en Primera de Pedro 3 del 6 al 7. Amén. Amor, Primera de Pedro 3 al 7. Le vamos a estar pidiendo a nuestro hermano que si nos puede colocar con esa cita, que nos las coloque en pantalla para que nuestros televidentes puedan leer con nosotros. Amén. Este maravilloso texto. Dice: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, coheredera de la gracia de la vida, porque vuestras oraciones para que nuestras oraciones no tengan estorbo. No tengan estorbo, amén. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, ahí está hablando de que viviendo como sabios, amén. Entonces, una persona sabia es alguien que es una persona sabia desde el punto de vista cristiano, es una persona que teme a Dios, porque el principio de la sabiduría, según Proverbios y según el Salmo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y quien teme a Dios no ve a los demás como inferiores a él, y él no se ve por encima de los demás. Amén. Entonces, en ese primer principio del ente, nos damos cuenta de que la persona, amor, se va a mirar hacia sí misma, o sea, que él no tenga más alto o ella no tenga más alto concepto del otro. Porque cuando se tiene ese alto concepto del otro, entonces, por eso es que vemos, ¿verdad?, que las personas en el mundo se separan, y ahí lo vemos, hemos visto casos, de pronto en lo secular, ¿verdad?, de pronto vemos historias que las han cantado, las canciones seculares que dicen que eran novios y de repente el uno estudió y el otro no, y después cuando ya él se vio educado vino y se separó. ¿Por qué? Porque se creyó más, tuvo más alto concepto del otro
entonces terminó la separación y luego esa separación trajo una tragedia. Amén. Amén. Entonces, si eso lo aplicamos a nuestra vida espiritual o en el campo del Evangelio, usted dirá, no, pero eso en el Evangelio no se da. Vea, hermano, una de las causas del divorcio es porque ya uno de los cónyuges se comienza a ver por encima del otro. Entonces dice, no, es que ella ya tiene unos años y ya ella, entonces yo estoy más joven, entonces eso es tener más alto concepto del otro. Entonces No, una de las cosas que quiere evitar el Señor es eso. Dime, amor, podemos ver que Pablo se pone como ejemplo, amén. ¿Verdad? Porque, o sea, él escribe esto con autoridad. Amén. Porque él aún, ¿verdad? Todas las cartas que escribió, las epístolas, todo lo que Pablo hizo, el trabajo que él hizo al Evangelio, que él aportó, ¿verdad? Para el Evangelio. Sin embargo, él dice que él no era nada. Amén. Él no se creyó mejor que los apóstoles, que quizás ellos hicieron la obra ahí mismo en Jerusalén, en Israel. No salieron. Pablo, él salió. Él hizo viajes misioneros, ¿verdad? Él fundó muchas iglesias. Amén. Pero sin embargo, él no tuvo un mayor concepto de él mismo que de los demás, sino que al contrario, él se hacía llamar más pequeño, ¿verdad? Amén. El más pequeño, el abortivo, y él no se hacía... Sí, disculpe, amor, algo para aportarte, él decía, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén, exacto. Amén. Y es que eso es lo que está enseñando Romanos 12, ¿verdad? Que dice Romanos 12, él dice, Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada. Amén, él lo vuelve por a la repetir. gracia Amén. que me es dada. Porque él reconocía que lo que tenía, amén, no era de él, sino que Dios se lo había dado, Entonces, se lo había dado como un regalo. Amén. Entonces, nosotros o ustedes esposas o esposos que quizás están ejerciendo un ministerio, que quizás tienen un cargo en la iglesia, ¿verdad? Mayor que el de su esposa, el de su esposo, que tienen una vida ferviente en oración, en ayuno. Ustedes no deben de ver a sus esposas o a sus esposos por encima, no pueden verlo menor o ustedes verse mayor o mejor que ellos, sino al contrario, porque la Biblia enseña de que cuando Dios creó a la mujer, la sacó de la costilla del hombre, amén. Amén. La sacó de la costilla, le costó, le dolió. ¿Y cómo nosotros vamos a herir nuestro propio cuerpo? Amén. Sino al contrario, deberíamos nosotros, si tenemos un ministerio, tenemos una vida, exacto, si somos mayores, ¿verdad? O si tenemos una vida ferviente de oración, debemos de nosotros, no solamente sobrellevar, sino si yo quiero que mi esposa o mi esposo esté a mi nivel, yo debo de apoyarlo, debo de ayudarlo, no simplemente mirarlo por encima, o yo verme mejor que él, porque eso sucede en muchos hogares cristianos, ¿verdad? Que aún habrán muchas hermanas o hermanos que se sentirán menos, Amén. hermanos y hermanas que se sentirán de pronto inservibles en el Señor, hermanos y hermanas que de pronto dirán, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para ser predicador, yo no sirvo para cantar, yo no sirvo. Pero ¿por qué sucede esto, hermanos? Porque en sus hogares tienen a un esposo o una esposa que le están sirviendo al Señor, pero que le dicen, tú no sirves para esto, mira todo el tiempo que llevas en el Señor y no has hecho nada, mira ya yo soy un ministro, yo soy un evangelista, yo soy un maestro, y tú no eres ni siquiera ujier, ni siquiera eres diácono. Entonces comienzan a bajarle la moral a la persona, y eso no debiera ser así, porque si somos una sola carne, ¿verdad? Amén. Si tu mujer eres la ayuda idónea, debe ser esa ayuda idónea para tu esposo, para que él se levante, para que él llegue a tu nivel espiritual. Lo mismo para los hombres. Por eso la Biblia, donde acabamos de leer en Primera de Pedro 3:7 dice que vosotros igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, no hiriéndola, porque tú eres mejor que ella, porque tú tienes un ministerio, porque tú oras más, ayunas más, vigilas más. No, debes de ser un apoyo, debes de ser ese brazo que cuando ella caiga tú la puedas levantar.
no que cuando ella caiga tú te burles o la menosprecies porque tú eres mejor que ella. Amén. Amén. Y vemos que a ambos Dios les da un principio en Primera de Pedro. A la mujer le Amén. dice, como Sara obedecía, le está hablando de obediencia y eso está relacionado, amén, con la cordura. Y al esposo le dice, marido, vivir con ella sabiamente. Entonces, el más alto concepto de sí es producto de que puede ser el mecanismo que Satanás utilice para separar una relación. Entonces, en ese primer principio es bien claro que usted no tenga ese más alto concepto sobre su esposa, como el apóstol, sino que usted siempre diga como el apóstol Pablo, diga la palabra, digo pues por la gracia que se me ha sido dada, porque lo que somos en el Señor es por la gracia de Dios. Amén. Y sabemos que la palabra gracia lo que significa es un regalo, Un ¿verdad? Regalo inmerecido. No, o sea, y esto algo no, que nosotros y esto no no merecíamos, Dios nos los dio. Amén. Y esto no es del que corre, ¿verdad? Esto no es, la Biblia enseña que esto no es del que corre, del que es más rápido, sino del que Dios tiene misericordia, ¿verdad? Entonces, no nos debemos creer más que los demás. Si por decir un esposo es ministro, viaja, Dios lo está usando, lo está sacando, ¿verdad? Y su esposa no. Pero usted debe de entender de que cuando usted sale, ¿verdad? ¿Quién Amén. se carga de los hijos? Amén. Cuando usted sale, que está por allá y Dios lo está usando, ¿quién estará en ese momento arrodillada pagando un precio por ese ministerio? Amén. ¿Verdad? Que cuando usted sale a predicar, que cuando usted tiene su vida entregada totalmente al Señor, tiene ese trabajo con el servicio de Dios a tiempo completo, ¿quién es la que la colabora en la casa? ¿Quién es la que le lava la ropa? ¿Quién es la que le cocina? ¿Quién es la que le ayuda? De pronto no que predique como usted, pero que lo está ayudando, ¿verdad? En esa parte del hogar, en esa parte logística que es tener su ropa bien limpia, preparada, de ayudarlo, de mantenerle todo en orden y quizás hasta de recordarle, ¿verdad? Mi amor, mira, te toca este día esto, de ayudarlo en su agenda, de pagar un precio por usted en oración, de que Dios a usted lo guarde, de que usted no vaya a caer en pecado, de que cuando usted esté viajando, el Señor a usted lo esté guardando. Entonces, por eso usted no puede ver a su esposa ni a su esposo como si fueran menos que usted. Lo mismo la mujer. Dios a ti te puede estar sacando, Dios a ti te puede estar usando, ya puedes haber tenido un ministerio ya formado, ¿verdad? Ya tú puedes estar saliendo, predicando, Dios usándote, tener una vida ferviente, espiritual, en oración, en ayuno, pero tú no puedes creerte mejor que tu esposo, porque tienes que recordar que la cabeza de ese hogar es el esposo. Amén. Y tú te le debes de sujetar. Tú te le debes de sujetar, aunque tú en el ministerio seas mayor que él. Amén. Amén. Entonces, ya para terminar ahí, la conclusión es mirar la gracia, que lo que tenemos es por gracia. Amén. Y que eso no nos debe saltar. Amén. El hecho de que yo sea de pronto mayor o mi esposa sea mayor que yo, no debemos tener más alto concepto de sí del que debemos tener, sino pesar con cordura. Ya dijimos que cordura es sinónimo de una persona que es aplomada, serena, madura, y eso es lo que de pronto estamos hablando de una persona que tiene frutos del Espíritu, ¿verdad? Lo que de pronto quiere decir el Señor cuando Adán cayó en un profundo sueño, está hablando del hombre que es muerto, que ha muerto a los deseos de la carne. Amén. Es una persona que es madura en el Señor. Porque recuerde que la Biblia dice, digo pues, en Romanos 8.1 dice Romanos 8.1, lo voy a leer un momento, dice, ahora pues ninguna condenación hará para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. O sea, una persona que está en el Evangelio, uno debe estar muerto a los deseos de la carne. Amén. Así es. Entonces una persona que está muerto a los deseos de la carne es una persona que, y es la misma ilustración que va a utilizar Pablo, ¿verdad? Cuando viene hablando de la ley y la gracia en Romanos, que una persona viva, cuando la toman, cuando se está infringiendo una ley,
el juez le puede imputar cargos de sentencia porque esa persona infringió la ley, y si infringió la ley debe ir presa, pero si la persona muere, ya no se le imputa esa ley y el caso se cierra. Así también la Biblia, Pablo va a decir que nosotros hemos muerto a los deseos de la carne por medio de la gracia de Cristo, y ya la ley a nosotros la ley a nosotros no nos juzga porque ya hemos muerto a los deseos de la carne. Amén. Así de la misma manera es la misma idea que trae, que cuando una persona está en el Evangelio debe estar muerta a los deseos de la carne. Lo que pasa es que hoy en día la gente dice, no, es que yo soy cristiano, pero con el fruto uno se da cuenta de que, y no es que uno sea perfecto ya, pero la Biblia nos manda a nosotros a que cuando en una área de pronto nosotros reaccionamos todavía como en el viejo hombre, son cuestiones que debemos llevárselas a Dios en oración, ¿verdad? Amén. Y decirle, Señor, mira acá, estoy reaccionando de esta manera, soy grosero, y la grosería no es de Dios, y ahí pedirle a Dios que en oración, que Dios vaya transformando nuestro carácter. Entonces, cuando una persona que, así como Adán cayó en sueño, eso está hablando de la muerte a los deseos de la carne. Amén. Entonces, por eso en el Evangelio no entendemos cómo surgen las separaciones, si ambos estamos muertos a los deseos de la carne, porque es que la ventaja que nosotros tenemos como cristianos es esta: si yo tengo una conducta mal y el Espíritu Santo a mí me redarguye por eso, yo debo ayunar por eso y presentársela a Dios en oración. Y así como el Espíritu Santo ha ido transformando mi vida, Cristo también me ayudará. Amén. Amén. Entonces es bien importante tener en cuenta estos dos principios. Entonces pasemos al segundo. Amén. Amén. El principio del espejo lo vamos a estar viendo en 1 Corintios 11:31. Amén. 1 Corintios 11:31. Le vamos a estar pidiendo a los hermanos que nos colaboren con esa cita. Y esto consiste en que la primera persona que debe examinarse a sí mismo somos nosotros. Amén. Amén. En el principio del ente es no tener más alto concepto. Aquí es examinarse, y pareciera que hubiera que fueran como sinónimos. Enlazándose. Amén. Pero aquí Dios nos manda a examinar. Nos dice en el principio del espejo, ¿cómo que dice el principio del espejo? Consiste en que la primera persona que debe examinarse somos nosotros mismos. Amén. Entonces dice 1 Corintios 11:31, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Amén. Entonces esa palabra examinar es bien importante, esa palabra, porque a veces nosotros cuando cuando hay conflicto, nosotros decimos, pero es que es ella, pero no nos examinamos a nosotros. Amén. Pero es que es él, pero no. O sea, siempre examinamos al sexo opuesto y no nos examinamos a nosotros mismos. Entonces, en este principio del espejo, sabemos que cuando uno se acerca a un espejo, ¿verdad? Uno se va a analizar a uno mismo, ¿verdad? De cómo está, mirarse la belleza nuestra. Pero, aquí, más que examinarse el rostro físico, lo que se va a examinar el corazón. Amén. 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 Y no estamos haciendo dualidad con esto aquí diciendo que no, Dios solamente mira el corazón, sino que es la parte, porque sabemos que es en el corazón donde están, qué cosa tremenda, ¿verdad? Que cómo afecta. Por eso la Biblia le va a dar fuerte a los deseos de la carne, porque Pablo, cuando Cristo habla con los fariseos, les dice, ustedes miran lo de afuera, pero por dentro están llenos de lobo, de rapacidad. Entonces él dice, esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Cristo nunca estuvo en contra de lo de afuera, o nunca despreció, o nunca dijo que lo de afuera estaba mal, sino que era que los judíos habían hecho una dualidad con respecto a la antropología que tiene que ver con el estudio del hombre. Amén. Los fariseos se habían ido únicamente a mirar a lo de afuera. Amén. Y habían descuidado lo del corazón. Y hoy en día es viceversa. Hoy en día también se ha hecho esa dualidad, qué cosa terrible. Y Jesús lo llama hipócritas. Amén. Entonces, dice, es que Dios nada más mira el corazón y lo de adentro no, pero ese no es el tema. Pero es la parte que se afecta. Entonces, amén, Dios nos manda a que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Y aquí el texto está hablando de la cena del Señor, ¿verdad? Es
el primer significado que Pablo le va a dar, que cuando nos acercásemos a la cena, a tomar la cena, que nos examinásemos a nosotros mismos, si de pronto estamos aptos para participar de ese evento glorioso. Y ese examen, amén, esa palabra examinar viene del término griego manzano, amén, es lo que significa ese término en el griego, que significa dirigir la mente hacia algo. Entonces, cuando yo me examino, yo debo dirigir mi mente hacia mí mismo, o sea, la acción no está en activa ni en pasiva, sino que está en la voz media, ¿verdad? Es un examen, es un acto examen que uno se hace uno mismo. Amén. Entonces, esa palabra significa manzano, en el griego significa dirigir la mente hacia algo, y dice, y llega a ser usado para aprender, a conocer, también para comprender y también para recibir dirección por medio de una deidad. O sea que por medio de una deidad. Así esa era de pronto la definición. Esta frase que dice que recibir dirección por medio de una deidad, esta frase la dijo un filósofo, ¿verdad? Pero nosotros creemos que nosotros lo podemos aplicar porque nosotros sabemos que quien a nosotros nos puede, cuando nosotros nos examinamos y reconocemos que estamos mal, quien nos puede llevar a nosotros a cambiar esa actitud, esa mala actitud que tenemos, quien nos puede llevar a tener esa mala actitud, a cambiar esa mala actitud, es Dios. Amén. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo, esa deidad, es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y también nosotros como cristianos sabemos, no es que nos vamos a ver en un espejo literalmente, como decía mi esposo ahorita, no es que nos vamos a ver por fuera, sino aquí estamos hablando, o sea, de lo que hay dentro de nuestro corazón, porque la Biblia enseña que lo que hay en el corazón, de la abundancia del corazón, eso habla la boca. Amén. Amén. Entonces, cuando habla de este principio, no es que nos vamos a ver un espejo literalmente. Nosotros como cristianos sabemos que nuestro espejo es la palabra. Amén. Y que el que nos redarguye es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. Entonces, nosotros nos debemos examinar a nosotros mismos. Porque cómo nosotros vamos a corregir, cómo nosotros vamos a restaurar, cómo nosotros vamos a hacerle un llamado de atención a mi esposo, a mi esposa, ¿verdad? Si yo no me he examinado a mí mismo primero, amén, si yo no he visto primero mis errores, si yo primero no me he examinado profundamente en qué estoy fallando, amén, amén, sino que entonces tomamos, ¿verdad?, los errores, tomamos los defectos, ¿verdad?, de nuestra pareja y entonces comenzamos a señalar. Y si entonces vamos a consejería, entonces ninguno de los dos llegamos y decimos, no, vea, es que yo fallé en esto, pastor, pastora, líder, yo fallé en esto, no, sino que enseguida vamos señalando al otro, ¿verdad? Amén. Él es esto, él lo otro, no hace esto, pero no nos miramos a nosotros mismos. Amén. Vamos a estar leyendo Mateo 7:5. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver de la viga que está en tu propio ojo? En tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga del tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. ¿Cómo nosotros vamos a mirar el error de nuestro esposo, nuestra esposa, a mirar el defecto de ellos, si nosotros no nos hemos mirado primero a nosotros? Amén. ¿Verdad? En qué estamos fallando, en qué estamos, si nuestra actitud es buena, ¿verdad? Si tenemos una buena conducta, ¿verdad? Como decía Primera de Pedro 3, versículo 1, dice, asimismo vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas. Amén. Amén. O sea, aquí nos habla de una conducta, y es esto, es cuando hablamos del principio del espejo, donde nosotros nos miramos a nosotros mismos, nos examinamos, donde nosotros nos examinamos a nosotros mismos, y nosotros sabemos nuestro que ese espejo interior, es la palabra. Amén, nuestro interior, donde nosotros
¿verdad? En el momento de una discusión, de un choque, en el momento de algo que no estuvimos de acuerdo, ¿verdad? Y se fue a pelea, amén. Entonces nosotros venimos y no miramos nuestro defecto o en qué fallamos, sino que enseguida miramos lo Amén. que la pareja hizo, lo que la pareja nos dijo. Por eso, para nosotros poder restaurar, ¿verdad?, a otro, tenemos que ser restaurados nosotros primero. tenemos que ser restaurados primero nosotros. Amén. Y para nosotros poder, amén, para nosotros saber que necesitamos restauración, ¿qué necesitamos primero? Examinarnos. Porque Exacto. cuando yo me examino, entonces yo me doy cuenta de la falla y las falencias que tengo. Exactamente. Y reconocemos, Amén. porque a veces nos examinamos, a veces estamos, porque aquí habla de la cena, ¿verdad? Y de pronto en el momento de la cena dice el pastor, aquí dice que el que toma la cena indignamente, bueno, vamos a examinarnos a nosotros mismos, y nosotros cerramos los ojos y listo, ya me examiné, ya listo, Señor, tomo la cena, ¿verdad? Pero eso no está hablando de algo de que en el momento usted va a cerrar los ojos y bueno, ya me examiné, no habla de eso, sino que es algo profundo, de que usted en verdad tiene que examinarse y que cuando usted se dé cuenta de ese error o de esa falencia, exacto, de esa, usted se da cuenta cuando usted se da cuenta de esa falencia, entonces es lo que decía mi esposo, debemos de reconocer entonces Amén. de que hemos fallado, de que no somos perfectos, ¿verdad? Y de que así como nosotros no somos perfectos, ¿verdad? Nuestro hermano tampoco. Y que si yo quiero, ¿verdad?, restaurar a mi hermano, restaurar a mi esposa, restaurar a mi esposo, ¿verdad?, de pronto darle un consejo, entonces nosotros primero nos debemos de restaurar nosotros. Amén. Porque si nosotros no nos restauramos y tenemos ese problema y seguimos con el mismo problema y con la misma falla y con la misma falencia, nosotros lo que le vamos a dar a esa persona, ¿qué va a hacer? Lo que hay dentro de nuestro corazón. Amén. Y entonces nosotros nos vamos a ver por encima de los demás. Y hay veces, amor, que de pronto nos examinamos y sabemos que está el problema y no buscamos ayuda para que ese problema sea solucionado. Y Amén. Una de esas cosas son los resentimientos. A veces la persona ofende porque está herido. Entonces, si usted, es fácil conocer una persona resentida. Cuando una persona está resentida, la persona tiende, con lo que habla, tiende a ofender. Por eso Jesucristo dijo, no lo que sale, no lo que está no lo que fuera, entra por la boca, no lo que entra contamina, sino lo Amén. que sale. ¿Por qué? Y Cristo apunta a eso, porque cuando usted está herido, de pronto si su esposa le dijo algo y usted tiene ese resentimiento, me dijo aquel día que yo no servía y eso está ahí. Entonces cuando le habla, la persona se dirige hacia su compañero, hacia su esposo, se dirige ofendiendo. ¿Por qué? Amén. Porque está afectada esa parte. Y siempre recordándole ese suceso en el Amén. cual ella le dijo que no servía. Amén. ¿Por qué? Porque no ha sido sanado. Amén. Porque él mismo no se ha examinado y no se ha dado cuenta de que todavía ese resentimiento está ahí. Y si de pronto eso pasó hace muchos años y supuestamente se perdonaron, pero él sigue todavía, o esa persona sigue todavía con ese resentimiento, es que usted todavía no ha sido restaurado, es que usted todavía no ha perdonado. Amén. Amén. Entonces, y eso no solamente lo vemos en los esposos, ¿verdad? A veces muchos Amén. ministros, ¿verdad? Que Exacto. cuando de pronto están heridos, que están de pronto heridos o en parejas seculares, uno se va a dar cuenta que hasta que no se sane esa herida, que cuando la persona está herida, lo que tiende es a hablar mal del otro, Amén. lo tiende a desprestigiarlo, diciendo por esa persona. Entonces, y a ver siempre sus defectos. Exacto, nunca le ve las cualidades. Una persona Amén. resentida no le ve las cualidades al que lo ofendió, sino que le ven son sus errores. Se le ve sus errores. Y eso es lo que va a llamar el proverbio, que dice que la persona que desprestigia a su prójimo, eso no está correcto. Entonces, eso es bien importante en ese segundo principio del examinarse, ¿verdad? El principio del espejo, del examinarse uno mismo. Y luego que ya me haya examinado, ¿verdad? Amén. Entonces debemos buscar ayuda. Yo le aseguro, mire, que cuando usted ofende a alguien porque está resentido, cuando ya hay perdón y se restaura
y se restaura la relación. La persona cuando se dirige a esa persona, ya entonces ya no se dirige de la misma manera, ya no le va a ver los errores, sino que le va a ver las cualidades ahora, porque son las artimañas que Satanás utiliza. Amén. Y Satanás está utilizando en este tiempo esa artimaña para destruir los hogares. Amén. Así que, Así amado es. hermano, usted que está allí, nos está viendo por el Facebook, usted si de pronto quiere hacernos alguna pregunta, usted puede escribir por el chat, amén, y hacernos llegar su pregunta y nosotros le estaremos contestando si tiene alguna petición por su hogar, ¿verdad? Porque Amén. sabemos que hay hogares que están en conflicto, hogares que están, personas que están saturadas de tanto problema, que quizás no quieren seguir viviendo y algunos dicen, si me voy, ¿qué va a ser de mis hijos? Si usted está atribulado, usted puede hacernos y estaremos orando por su hogar, porque por eso Dios levanta, amén, la iglesia evangélica en este tiempo para hacer un aporte a la gran problemática que tiene la sociedad de este tiempo. Amén. Ya Así nos es. quedan 9 minutos, entonces vamos a estar diciendo algunas otras cosas y ya procedemos a la oración, amén. Amén. Así es. Bueno, uno de los consejos, ¿verdad?, que nosotros podemos dar a través de este medio, ¿verdad?, a través de estos principios, que nosotros como cristianos, ¿verdad?, debemos, como decía mi esposo ahorita, morir al viejo hombre, porque esa es una de las causas por la cual a veces muchos matrimonios están pasando por estas crisis, y aún muchos ya están pasando por el divorcio, Amén. ¿verdad? Amén. Porque no, ¿verdad? No buscamos los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que son la paciencia, que son la paz, ¿verdad? La mansedumbre, ¿verdad? Todas estas cosas que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos manda que nosotros busquemos a través de su búsqueda, de su oración. Y entonces, si usted está pasando por esta situación con su pareja, ¿verdad?, o si su pareja de pronto tiende a tener estas dificultades o estos errores, ¿verdad?, no hay que de pronto usted, bueno, ya escuché la palabra, sí es verdad, tú eres esto y esto. No, usted debe de tomar esta palabra como un paso, ¿verdad?, para que usted pueda entender por la parte que tu esposo y tu esposa está pasando. Amén. Y de usted acercarse al Señor en oración, en ayuno, para que ustedes puedan solucionar estos problemas. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a estar haciendo una pequeña oración por los hogares y ya damos por terminado el programa, así que le invitamos, amén, para que usted continúe con nosotros todos los miércoles de 11 a 12. Vamos a estar orando. Padre Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en este Dios. día. Muchas Padre, gracias. por la oportunidad que nos has dado, Dios mío, Así Señor. es, Señor. Padre, de dar, Señor amado, estos principios, Dios mío, para los Así es, hogares. Jesús. Señor Padre, te pedimos por cada uno de los hogares, Dios Te mío, lo que están pedimos, atravesando, Señor. Dios mío, por momentos En el críticos, nombre de Señor. Jesús. Algunos que están al borde de divorciarse, Así es, Señor. Dios. Pedimos en esta hora que seas tú interviniendo Dios, en los hogares, Dios interven, mío. Señor amado. Que seas tú interviniendo, En Dios el mío, nombre de interviniendo Jesús. en cada una, Señor, Así de los es, cónyuges, Dios. Dios mío, Señor. Así Para que es. usted pueda restaurar, Dios mío, aquello que está, Restaura, Dios mío, Dios mío, deteriorado. Padre. Para que usted pueda En el intervenir, nombre de Señor, Jesús. Padre, en medio de los hogares de En el Colombia, nombre Dios de mío, Jesús, Padre, Señor. y del mundo entero, oh Dios, Aleluya, en Dios. esta hora, Señor. Oh, te pedimos sí, que Dios. tengas misericordia, Ten Dios amado, misericordia, y te Dios. damos las gracias, Señor, en el nombre de Gracias, Jesucristo, muchas por tu gracias, palabra, Dios. Señor. En el nombre Bueno, de bien, Jesús, mis amados hermanos televidentes, la próxima los estamos la invitación es para la próxima, amén, de 11 a 12 del mediodía. Que Dios me le bendiga y que Dios le guarde. Recuerde que estuvo con ustedes su servidor Orlando Castro y mi esposa María de Castro. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Amén. Dios les bendiga.